favorece el grupo de los no talentosos. Es decir, cuando hemos desarrollado programas para chicos talentosos en escuelas regulares de zonas urbanas marginales, los resultados nos han arrojado evidencias sumamente claras de mejoras con respecto a la percepción de sí mismos y de su comunidad, de los niños con altas capacidades, pero más aún han sido benéficos para aquellos niños que no fueron identificados en un primer momento como talentosos, sino muchos de ellos incluso como chicos con problemas de aprendizaje o con dificultades de atención, concentración, en fin, con otro tipo de dificultades. Pero gracias al programa que es básicamente, o que tiene básicamente la individualización por un lado y a la diferenciación por otro, se ha logrado cubrir las necesidades, como les digo, no solamente de los talentosos, sino también de los no talentosos. En todo caso, creemos nosotros que hay muchísimo todavía por hacer, tanto a nivel pedagógico como a nivel psicológico, y entre las cosas que tenemos que hacer es poder elaborar un perfil claro de lo que nosotros entendemos como un chico talentoso, si vamos a usar el término superdotación que aún se usa en España o no, si vamos a usar el término talentoso, que es el término con el que hemos venido trabajando, si vamos a usar el término creativo, y no sé cómo vamos a definir, digamos, la persona creativa específicamente, pero en fin, tenemos que ponernos de acuerdo, no solamente a nivel Perú, sino a nivel de los países de la región, para poder elaborar un perfil de lo que nosotros vamos a entender como niño o joven de alta capacidad, y por otro lado, ver de qué manera vamos a identificarlo. Se asociaba mucho talento con resiliencia en poblaciones en desarrollo. Puede ser una alternativa porque hay muchos elementos comunes entre niños talentosos y los niños llamados resilientes, pero en todo caso hay mucho aún por hacer y tenemos que partir con un buen sistema de identificación. Dentro de esto tenemos una gran variedad, digamos, de categorías. Por un lado tenemos las pruebas de logros escolares y de capacidades, así como las pruebas de inteligencia. Por otro lado tenemos indicadores más cualitativos que cuantitativos entre cómo es el perfil, el funcionamiento intelectual de un niño, qué es lo que se espera de él a nivel de potencial o de funcionamiento, y cómo es que realmente se está comportándose dentro del salón de clase. Por otro lado tenemos otro tipo de materiales, tales como el análisis del portafolio, que es relativamente nuevo dentro del campo de la psicología, pero la necesidad cognitiva que tiene está relacionado con lo emocional. Y justamente una de las cosas que hemos encontrado al momento de hacer identificación y elaborar el perfil de talentoso es que la motivación está directamente relacionada con la aparición de creatividad y de alta capacidad. Por lo tanto, no se le puede quitar esto. Entonces, justamente una de las cosas que conversábamos con Modesto Montoya en algún momento fue de poder ampliar los programas de atención, sea en ciencias, que es el caso, digamos, de la mayoría tiene acá congregados, o otras áreas específicas de atención, pero por lo menos comenzar con algo, puede comenzar con ciencia y tecnología, para poder atender las necesidades de estos chicos, y no solamente empezar en Lima Metropolitana, que ya hay dentro de todo este perfil, sino también poder diversificar y llevar a otras partes del país que tanta falta hace. En la Universidad Católica una de las cosas que se está tratando de hacer es trabajar a nivel de capacitación de docentes, y dentro de la capacitación de docentes poder formar y no deformar a los profesores con respecto a este tema, y también sensibilizar y alertar a la comunidad en términos de la necesidad que tienen los niños talentosos de ser estimulados tanto a nivel cognitivo como afectivo. En la actualidad estamos trayendo el diploma de estudios avanzados en la atención al talentoso para formar profesores como título a nivel internacional, que lo otorga la Universidad Católica de INEM, Holanda, junto con el Consejo Europeo de las Capacidades, y poder iniciar por lo menos así, de alguna manera, la formación de gente que ya está en el campo de una manera empírica, pero que no ha tenido una formación científica previa que respalde aquello que está haciendo dentro del aula. Muchas gracias.
tardes. Quisiera felicitar a la expositora por su interesante tema, saludar también a la directiva por traernos aquí un tema con implicancias pedagógicas, como usted lo ha mencionado. Tiene mucho cierto en cuanto a que el niño, el joven talentoso, necesita también la influencia del medio ambiente, tal como lo recalcaba Antonio Vygotsky, ¿no? En cuanto a la cultura, influye en el desarrollo del individuo. También es cierto que no existe un programa adecuado para poder atenderlos. Muchas veces la escuela se despreocupa, tanto en los extremos del alumno con altas capacidades, como también con los alumnos con algunos problemas de aprendizaje, y se limita únicamente a tratar al alumno de términos regulares de aprendizaje. Mi pregunta es la siguiente: si existe algún tipo de programa para poder apoyar a estos alumnos, Carlos, usted ha mencionado en el perfil algunas cualidades, algunas características, pero ¿cómo hacer también para que nosotros manejemos estos instrumentos y poder aplicarlos en nuestra actividad diaria? Quien habla es un docente, un profesor que enseña en un área de arte guitarra, en la cual existe un alto índice de alumnos con capacidades medias y altas, pero que lamentablemente en el ambiente en el cual se desarrolla, con alto riesgo de drogas, de deserción escolar. Nosotros somos testigos en los últimos días de las pandillas, las violencias que ocurren en el aula, dentro y fuera del colegio, en los cuales serviría este momento para poder reflexionar en torno a eso y sobre todo rescatar estos valores en cuanto a alumnos con altas capacidades. Gracias. Hay dos tipos, hay varios tipos de programas, pero en todo caso, para responder tu pregunta, hay dos tipos de intervención. Una extracurricular dentro del colegio y otra dentro de la hora regular de clase. Siendo tú, digamos, profesor dentro de un colegio, me parece que mi respuesta sería más dentro de lo que se puede hacer en un colegio, ¿verdad? En el sistema regular, en el sistema pedagógico regular a nivel internacional, hay dos modalidades. Una es los programas de enriquecimiento y el otro es los programas de aceleración. ¿Qué significa aceleración? Aceleración significa profundizar más e ir a un ritmo mayor, más avanzado, más veloz, dentro de lo esperado en un currículo regular. Es decir, el niño puede ir avanzando de grado, ¿sí? A nivel de la primaria y a nivel de la secundaria. Hay países en donde el Ministerio de Educación del país ha oficializado eso. En China está oficializado, en Corea del Sur también, y los niños pueden avanzar hasta 2 grados en primaria y hasta 2 grados en la secundaria. ¿Ya? En nuestro país no se puede hacer eso, no hay programas de aceleración. Si acaso un niño quiere avanzar más rápido o formar parte de este programa, es sumamente difícil para el colegio, para la UCE a la que pertenece el colegio y para los padres de familia que les toca un rato de dolor de cabeza, ¿no? Porque siempre está el problema de efectivamente estará listo o no, cómo hacemos con el desarrollo emocional, en fin. Nuevamente, los niños talentosos muchas veces necesitan lo que llamamos pares intelectuales, que son independientes de la edad cronológica que presentan. Desgraciadamente nuestro sistema todavía está cerrado a la idea de edad cronológica. Entonces aquellos niños que cumplen años hasta tal día, todo este grupito forma parte de un determinado grado, ¿no? Entonces no hay realmente una posibilidad de individualizar la enseñanza en ese sentido. Pero lo que sí se puede hacer son programas de enriquecimiento dentro del aula, que es un poco aquello por lo que apostamos en la Universidad Católica, ¿no? Hemos hecho programas de investigación en donde se trabajaba capacitando profesores en la elaboración de programas de enriquecimiento para los alumnos del aula, de tal manera que el niño talentoso, el niño de alta capacidad no tenga que ser sacado del aula para recibir un programa especial, que además la gran parte de este tipo de programas han fracasado en otras partes porque eran los pull-out programs donde los chicos eran sacados del aula, vueltos a poner, etiquetados, porque tú sí te vas y porque yo no me voy, a dónde te vas y todos los problemas que esto trae. Entonces ahora se está apostando más por dar la atención dentro del aula regular, trabajando programas de enriquecimiento y haciendo dentro del aula los famosos grupos homogéneos o heterogéneos. La educación regular tiende a la homogeneidad, es verdad, pero con
el actual currículum, sin querer queriendo, favorece los programas de enriquecimiento dentro del aula. Y gracias a eso que hemos podido realmente trabajar y tener éxito en los programas de enriquecimiento que hemos empezado a desarrollar. Nosotros no tocamos arte vital, hemos trabajado sí con Tonamente, pero no precisamente con ese distrito donde estabas en nuestro museo aleatorio, probablemente, pero en todo caso puedes venir a la universidad, en fin, y te podamos dar el material. Y lo importante es primero formar al profesor, primero darle la capacitación al profesor para que sea el docente quien lleve los programas de enriquecimiento al aula. Lo que sí hemos encontrado es que si el profesor no está motivado, cualquier programa que intentemos realmente desarrollar se nos cae, ¿no? O sea, empezamos siempre por capacitar al profesor y sobre todo por proveer al docente de un grupo de soporte emocional para él también. O sea, otros docentes de la zona son capacitados para que juntos puedan tener grupos de estudio periódico, venir a conversar con la gente en la universidad, explicar los problemas y poderlos solucionar un poco trabajando como un grupo de soporte también, ¿no? Intercambiando ideas. Una última pregunta, por favor, si puede ser bastante breve. Buenas noches a la mesa directiva y a los señores que se encuentran en este encuentro científico. Quien les habla es el director Manuel Rodríguez Rodríguez del Programa de Atención Educativa para Niños con Facultades Talentosas Sobresalientes. Funciona en un edificio nuevo que ha construido el gobierno en el distrito de San Luis, tiene 11 años, atiende a niños de 5 a 14 años, niños que han sido detectados en diferentes centros educativos, estatales particulares de Lima, pertenece a la Dirección de Educación de Lima del Ministerio de Educación. Les traigo el saludo para todos ustedes, gracias por la invitación. Creo que la intervención de la doctora Sheila Blume aclara un poco el panorama, que seguramente los miembros de este auditorio no estaban enterados de esto, pero es importante porque nosotros estamos haciendo ese trabajo socioemocional, cognitivo, en todas las áreas que desarrolla nuestro programa, y tenemos en estos años de experiencia, lo que ha dicho también la doctora es cierto, el maestro tiene que tener vocación, tiene que tener misión, visión, y tiene que ponerse la camiseta para hacer esto. Finalmente, queremos decirle, y la pregunta va a esto, que en el estudio que se viene realizando a nivel del país y a nivel de Estado, se ha demostrado que estos niños se encuentran en diferentes lugares que es necesario atenderlos. Y no están dadas las condiciones ahorita en el Perú, tanto en estatal como en particular, que los profesores estén estimulados para poder atenderlos a estos talentos en la propia aula. Y eso va a demorar. Mientras tanto, nosotros sí los estamos atendiendo y estamos recibiendo. Muchísimas gracias, señora Sheila. Bueno, sí hay programas que se están desarrollando tanto a nivel del ministerio como a nivel privado, ¿no? En diferentes colegios. El centro que el señor Manuel Rodríguez dirige es un centro de atención extracurricular, ¿no? A lo que me refería. No están trabajando dentro del salón de aula regular. En todo caso, aquellos niños que necesitan atención especializada van ahí para recibir esa atención de manera extracurricular. No son diferentes programas. Por ejemplo, el trabajo que hace SUPRESID en los días sábados de atención a aquellos niños, si bien no aquellos niños catalogados de alguna manera o etiquetados como talentosos, pero sí aquellos niños que tienen el interés por la ciencia, vendría a ser considerado también como un programa semanal, porque los programas para talentosos no han descubierto la pólvora, o sea, nadie está acá descubriendo cosas diferentes. Son conceptos que han estado en la pedagogía y la psicología por muchísimos años. El fin del asunto es cómo se usan y de qué manera podemos organizarlos para dar una mejor atención a nuestros niños con aquellos recursos con los que ya contamos. La última y sumamente corta pregunta del señor. Y los que desean hacer preguntas, por favor, después, durante la pausa de café, acérquense a los expositores. Precisamente, soy profesor de SUPRESID por más de 5 años enseñando electrónica. Y más por afición que por rigor académico, he observado una cosa interesante, y quiero hacerlo con el conocimiento de la doctora. Ocurre que hay una serie de circunstancias, seguramente explicables por los que entienden esto. Lo cierto es que
de repente un poco que llama la atención sobre algunas generalizaciones que se hacen. Si decimos como una generalización que no incluye, yo me pregunto cómo explicar, porque esto es una cuantificación más o menos básica, una cuantificación de personas, cómo explicar que, por ejemplo, hijos de personas aparentemente que están en otro mundo, fuera de la ciencia, muy lejana a la ciencia, más bien tienen curiosidades científicas y con mucha predisposición para avanzar. Y hablamos de cifras, no voy cuantificado necesariamente, sin embargo, sinceramente observo cifras interesantes. Pregunto yo, si habrán estudios así cuantificados, que cuantifican muestras, experiencias sobre el asunto particular. Y para ejemplo solamente, ¿cómo explicar que una niña, hija de 2 psiquiatras, que dan disertaciones internacionales, pero a la niña le gusta electrónica, le gusta pintura, y los papás no saben que ella pinta los murales en su colegio? Y dicen que se le va a pasar eso porque alguna vez cuando intenten por ahí explorar qué hacen en los ratos de ocio, y cuando insinúan sobre el asunto, dicen que caramba, si le gusta eso, se le va a pasar seguramente. Pero ella ya está progresando en el asunto, le gusta electrónica. Otro ejemplo, para citar una cosa, la hija de un popular cómico, el Machucado, que actúa en televisión, esa niña es una excelente futura electrónica, trabaja conmigo y podría hacer caso. Y que en el total de 500 alumnos que he tenido en los últimos 5 años, hay una cifra interesante. Entonces yo podría decir, o es la excepción a la regla, o en su defecto, hay que poner en cuestión esa generalización de que el medio ambiente está influyendo en la predisposición, en todo caso en las aficiones de los niños. Usted es un excelente profesor, porque el medio ambiente influye también, se considera también el profesor, la persona que guía al niño o al joven, al mentor o al tutor. No necesariamente son los padres los que influyen de manera más significativa el desarrollo del talento de sus hijos, sino aquel adulto o persona más significativa, pero para ellos. El ser padre o madre, desgraciadamente, no nos da el derecho, por así decirlo, de transmitir todos nuestros intereses a nuestros hijos. Porque de repente esa niña o ese niño ha sido expuesto a otros, definitivamente a otro tipo de estímulos, sea en el colegio, sea en la casa, porque además nuestros niños, sobre todo este tipo de padres, no son precisamente criados por sus padres. Hay otras personas que influyen significativamente en la crianza de estos niños. Entonces habría que ver allí quiénes han sido los adultos significativos en la vida de esos niños. Y es lo que encontramos en la vida, digamos, de personas que de alguna manera han tenido trascendencia por algún tipo de aporte significativo a la humanidad. No necesariamente son los padres. La familia es un factor, pero no es el único. La comunidad o los pares son otro factor, pero tampoco son los únicos. Y el colegio o aquel mentor o tutor que se encarga de la educación también. O sea, no hay un factor, un único factor, digamos, en ese sentido, sino es una conjugación de factores que vienen del exterior. O sea, cuando muchas veces nos referimos a ambiente, nos referimos al contexto, nos referimos a la afuera. O sea, no a factores internos del individuo, sino a aquellos factores externos que de alguna manera han moldeado su desarrollo. Agradecemos una vez más a la doctora Sheila Tucumán por su presentación. Invitamos al doctor Félix Borrero para que haga entrega de unos certificados a los señores expositores. La doctora Patricia le va a hacer entrega. Sí. El doctor Ricardo Fujita. Doctora Edna Suárez. Doctor Marcos Villa.
vamos a pasar al tercer bloque y previo a la mesa redonda vamos a servir la pausa café. Así que nos pedimos un fuerte aplauso a los señores. Invitamos a el coordinador de este tercer bloque a hacerse presente. Ingeniero civil y licenciado en física, ex decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Carlos Vargas. Ex decano. Con ustedes el doctor Pergonán, que presentará a los expositores. Señores asistentes, tengan ustedes muy buenas noches. Continuando con el programa, permítanme ustedes en primer lugar dar la cordial bienvenida a los distinguidos expositores de esta tercera parte, al doctor Miguel Santana y al doctor Víctor Peña, quienes nos expondrán temas de actualidad relacionados al campo de la microelectrónica y al campo de la nanoestructuras. Haré un pequeño resumen del currículum del doctor Miguel Santana, quien nos visita, como en las conversaciones previas, por fiesta de Navidad. El ingeniero Miguel Santana es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en 1978. Es máster y doctor en informática de la Universidad de Grenoble en 1983. Científico investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica entre los años 1984 y 1991. Ingeniero encargado de la transferencia de productos de investigación en BURG entre 1991 y 1995. Ingeniero del staff de la División Central de Investigación y Desarrollo de la STM Microelectrónica desde 1995. Hoy el doctor Miguel Santana tratará el tema evolución de la microelectrónica. Le damos pues una recepción al doctor e invitamos a iniciar su exposición. Antes de comenzar, quisiera pedirle disculpas por dos cosas que van a notar de inmediato. Primero, que mis transparencias van a estar en inglés, excepto esta primera. Lo que sí, yo les voy a hablar en castellano, que de repente van a notar defectos. Yo salí hace mucho tiempo del Perú y solo vuelvo por razones familiares y no por razones entonces en los términos de repente voy a tener algunas dificultades en algunas cosas. Te pido disculpas por eso. Otra cosa, tal vez que quisiera decirle previamente, que el tema que voy a tratar, la microelectrónica, es un tema bastante, ¿cómo decir?, especializado. Se trata de tecnología bastante moderna. Trabajo en un área que está en constante evolución, que es joven, que no llega aún a su estabilidad, tiene aún para tal vez 20 años más antes de comenzar a ser estable. Entonces, lo que le voy a hablar, de repente, hay cosas, trato de simplificar lo máximo posible. Si tienen algunas dudas o si quieren que aclare algo, no duden en decirlo. ¿Okay? Bueno, entonces, la evolución actual de la microelectrónica, voy a darle esencialmente un enfoque, digamos, ¿qué estamos haciendo actualmente? ¿Hacia qué se inclina la microelectrónica? Y voy a tratar sobre todo de hablarles de lo que trata mi trabajo, en lo que estoy trabajando actualmente.
primero voy a hablar esencialmente de productividad. Después de esta exposición hay una discusión sobre transferencia tecnológica. Yo trabajo en transferencia tecnológica y actualmente vamos de desarrollarla por todos los medios para tratar de cumplir con el desarrollo de todo lo que es producción actualmente, puesto que la microelectrónica se ha vuelto un producto de base que se encuentra en todas las otras áreas, que sea, por supuesto, en los microcomputadores que conocen ustedes, en todo lo que es tecnología hardware, pero también en los carros, en los televisores, en los teléfonos, en todo lo que se toca actualmente, ustedes tienen microelectrónica tras eso. Se vuelve un producto de base, un producto que sirve a cualquier otra industria y como tal es una parte fundamental de todo lo que se desarrolla actualmente. Todo lo que es automatización pasa por la microelectrónica y las exigencias que hacen todas estas industrias a la nuestra son bastante importantes. Entonces la primera parte va a ser esencialmente ver por qué estos problemas de productividad y cómo hemos logrado dar una respuesta a esto. El área en la que me desenvuelvo, el segundo punto que voy a tratar, se llama los sistemas embarcados. Es una respuesta, la respuesta más reciente a este reto de productividad. Luego le mostraré cómo ha ayudado a una evolución en el mercado de la microelectrónica, esta respuesta que hemos elaborado. El impacto que ha habido y qué es lo que viene después de esto. Comencemos por el primer punto. Entonces, la productividad en microelectrónica. Como ustedes saben, en todas las áreas siempre uno trata de medir la productividad de una cierta manera. En mi área se va a medir, antiguamente se medía por transistores que uno sacaba por día de tiempo, como por decir, en informática ustedes hablarán de líneas de código por